Buenas tardes. Estoy presentando entonces el cuarto video con el cual pienso que podemos terminar ya esta serie general, en la cual también vamos a presentar los distintos directorios del 67, del 71, ahora del 97 y de 2020. Estos dos los vamos a hacer más breves y juntos, digamos. Entonces, comenzamos compartiendo pantalla. Primero quería recuperar esto del año 71, que ya lo vimos, pero quería hacer una visita rápida. Según las normas del decreto Christus Dominus 44, ese es el decreto de los obispos. O sea, toda esta cuestión de la catequesis general, directorio catequístico general del 71, está ubicado dentro del área del clero. La primera parte, la actualidad del problema, o la visión del mundo, habíamos dicho. La situación actual del mundo, la época en continua transformación, el pluralismo, recuerdo de nuevo, el dinamismo de nuestra época, la cual la Iglesia no puede correr por atrás, tiene que verdaderamente tratar de avanzar, de modo que estar, como decía Pablo VI, en la raíz donde se gestan las nuevas culturas. ¿Cuál es la condición del sentido religioso, de la fe, digamos, de la percepción de Dios de nuestra época? Y en ese contexto, la situación actual de la Iglesia. Estamos hablando del año 71, hace muchísimo tiempo. Una fe vivida al estilo tradicional, con todas las notas que ustedes quieran ponerle ahí, que hoy hemos avanzado bastante sobre eso, en un contexto de un indiferentismo religioso y del ateísmo. La fe y las diversas culturas. Es importante este "y" porque no es una confrontación frente a, contra las diversas culturas, no. La fe y porque el Evangelio tiene dimensión de inculturación, decimos. Y la renovación necesaria de esa fe, desde esa fe tradicional, en ese nuevo contexto, provendrá de la catequesis. Así que, queridas amigas catequistas, ustedes están en la raíz de donde se gesta la nueva iglesia, aún en medio de esta pandemia. Parte segunda, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es el ministerio de servicio a la revelación de Dios. La revelación, que es un don de Dios que se comunica por hechos y palabras, gestos y palabras, y donde el único mediador es Jesucristo y plenitud de toda la revelación. Por eso cuando aparecen otras revelaciones privadas que dejan de costado a Jesús, hay que estar atentos. Esto hay que decírselo a los chicos, decírselo a los padres, muy claramente. El único mediador de la salvación, plenitud de la revelación, es Jesús. El ministerio de la palabra y la predicación de la palabra es un acto de la tradición bíblica, tradición viva de la Iglesia. Se encuentra en la Sagrada Escritura y hay que generar la fe como respuesta a la palabra de Dios. A un Dios que se comunica, que se da a conocer, que da a conocer su plan, la fe asiente, conociéndolo, respondiéndole a Él, creyéndole a Él y creyendo lo que Él nos propone. Esa es la tarea del ministerio de la palabra. La catequesis está en este orden, en la misión pastoral de la Iglesia que continúa la revelación de Dios. Aquí el capítulo del significado, fin y eficaz. El ministerio de la palabra en la Iglesia, acá, como les dije antes, según la catequesis y evangelización, las formas de la catequesis, la misión de la catequesis son exploradas aquí y se recuerda la catequesis y la gracia de la fe. O sea, no actuamos solo por la brillantez de los catequistas o de los agentes de catequesis, sino la gracia de la fe es operada por nuestras mediaciones, pequeñas, humildes, sencillas. La catequesis promueve el conocimiento de la fe, la oración litúrgica y la oración privada son iniciadas en la catequesis. Ilumina la existencia humana, promueve la unidad de los cristianos, unidad cristiana de los católicos y de los protestantes también. Es una visión abrazadora, más aún hoy, con Laudato Si y Fratelli Tutti, no podemos no andar por esos caminos. La catequesis incentiva la misión de la Iglesia en el mundo.
Es muy importante eso, que se enciendan los corazones de los niños, de la familia, de los padrinos, de los padres, para hacer conocer la palabra de Dios. Genera una esperanza escatológica, es decir, por el fin, por el después. No puede ser, en el contexto del coronavirus, el terror que supone la cuestión de la muerte, la enfermedad, de los límites en general, y la esperanza es una esperanza activa, produce, genera lo que se espera. La catequesis y el progreso de la vida de la fe, ya que la catequesis puede acompañar la iniciación cristiana, después en los jóvenes, después en los adultos, que es lo que hacemos un poco con ustedes también, cuando hablamos o hacemos los cursos, ¿no? Es una catequesis. Eficacia de la palabra de Dios en la catequesis no hay que olvidarlo. El texto o la palabra proclamada es lo que hace brotar la fe. Nosotros somos mediadores, ponemos recursos para que los chicos puedan activar eso que Dios les ha sembrado el día del bautismo. La pedagogía de Dios que revela y de la iglesia que catequiza son iguales. Es decir, el camino de la iglesia es el camino de Cristo, y el camino de Cristo es el hombre. Hay que partir de la vida, de la situación concreta de las personas. La catequesis y la misión de la iglesia le debe una fidelidad a Dios, que quiere que todos los hombres lo conozcan y lleguen al conocimiento de la verdad, y la fidelidad al hombre concreto, carnal, situado, limitado, sufriente, alegre, en fin. Pero nada se hará verdad si no hay un testimonio eclesial. El testimonio no pone el acento en la cuestión personal. Eso sería un moralismo. Parte de lo moral se inserta en lo comunitario y eclesial, y es el testimonio de la iglesia. La mejor experiencia que le podemos brindar a los niños es esta, justamente, de que sea una experiencia de comunidad eclesial. El mensaje cristiano, sentido y finalidad de esta parte. Capítulo 1, normas o criterios. Contenido de la catequesis en relación a distintas formas de vida eclesial. Meta de la catequesis es proponer toda la materia, pero desde un avance situado en cada uno de los misterios de la fe. La materia de catequesis constituye un cuerpo orgánico y vital. Eso no hay que olvidar decir eso. Sistemático, orgánico, funciona en la medida que se tienen en cuenta todos los factores. Y es vital en la medida que el catequista, de exponerlo, tiene en cuenta todos los factores. Es ineludible un cristocentrismo. Cristo, fundamento y fin de nuestra vida de la fe, de nuestra vida de la gracia. El teocentrismo trinitario, que ya les dije, y esto se entregó por nosotros, por la humanidad y por nuestra salvación. El individualismo se entregó por mí, no, se entregó por los hombres, por la humanidad, y la salvación es ofrecida como una gran casa paterna donde todos tenemos una habitación preparada por Jesús. Es importante valorar la jerarquía de verdades, es decir, la importancia que tengan algunos temas. Algunos pueden quedar de costado, se los puede profundizar en otro momento. La índole histórica del misterio de salvación es fundamental. Es carnal, histórica, situada. No son verdades abstractas, no son de un manual, no son de una teoría. Se trata de un caminar histórico del Hijo de Dios que se hizo. Las fuentes de la catequesis ya las conocemos, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, y la metodología catequística, que ya la hemos visto en otro momento. Los principales elementos del mensaje cristiano, ¿cuáles son? Un solo Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, concebirlo, aceptarlo, vivirlo primero en la catequesis, en la catequista y en la comunidad para poder transmitir. El genuino culto de Dios en medio de un mundo secularizado. O sea, no empecemos a inventar modos de culto a Dios y hacernos un montón de proyecciones que brotan del inconsciente y no de lo que Dios nos reveló. En un contexto secularizado, si tenemos que tener en cuenta eso, o sea, la pasión con la cual trabajamos es una pasión por el amor de Dios y por el amor de los hombres que viven en este mundo secularizado. El conocimiento de Dios lleva al testimonio de la caridad. Es ineludible, las dos caras de la moneda, amar a Dios y amar al prójimo. Eso debe estar claro como eje de los mensajes. Entonces lo estoy diciendo a fin de que cuando constituyamos los temas fundamentales los tengamos en cuenta.
Jesucristo es el Hijo de Dios, es primogénito de toda la creación y es el Salvador. Son las tres cosas, ¿sí? Es el Hijo de Dios encarnado, unido a toda la historia de la salvación, a toda la historia de la humanidad, a toda la humanidad, a toda la creación. Y es el Salvador de la humanidad, el que ofrece la comunión con Dios. Por eso ahí se inserta el tema de la creación, desde Jesucristo, con Jesucristo, y es el principio de la economía de la salvación. Dios ama al hombre y le hace un mundo, le hace una casa espectacular que nosotros estamos encargando de destruir. Jesucristo es el centro de toda la economía de la salvación, todo lo que se hizo, en todos los momentos. La economía de la salvación significa los momentos en que Jesús o Dios se fue revelando por Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos los mediadores, hasta Jesucristo. Pero el centro de Jesucristo, de la economía de la salvación, ¿por qué? Porque es anunciado en el Antiguo Testamento, proclamado en los evangelios y explicitado a través de las cartas y los escritos del Nuevo Testamento. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este equilibrio debe ser explicitado delante de los chicos, y donde existe unidad de la persona. Jesucristo es el Salvador y el Redentor del mundo, que compró con su sangre el precio de nuestra salvación. Y lo que prolonga la acción de Jesucristo en la historia de la humanidad son los sacramentos. Son acciones de Cristo en la Iglesia, que es el sacramento primordial. Por eso insistimos tanto de que evitemos los pedidos individualistas. Los sacramentos, según su naturaleza integral, estudiará, se tienen los sacramentos, la Eucaristía, el matrimonio, el hombre nuevo. La libertad humana y cristiana es fundamental. El Señor vino para hacernos verdaderamente dignos y libres. Pero lo que pone el obstáculo es el pecado. También en ese contexto se estudia la reacción moral de los cristianos. La moral de los cristianos no es cumplir una lista de cosas, es hacer verdad la imagen de Cristo que llevamos en nosotros. Por eso el deseo de ser como Cristo es el principio de la moral, no el deseo de cumplir mandamientos. La perfección es la caridad. La caridad, el amor de Cristo que nos llevó a entregar su vida por la humanidad en la cruz. La Iglesia es pueblo de Dios e institución salvífica. Esto es importante, por eso es una institución o una organización, pero debe brindar la salvación. Por eso se la considera desde el punto de vista trinitario, el título que sigue, como comunión. La Iglesia como institución de Dios, madre y modelo de la Iglesia. María, madre y modelo de la Iglesia, es como el modelo consumado, es como a dónde fijarse, a dónde mirar, qué ver de María. Acá, la comunión final con Dios es el destino, que el Evangelio lo presenta maravillosamente con una imagen de en la casa paterna. Dios tiene preparados lugares para todos nosotros. Parte 4, los elementos de la metodología. Todas estas partes son como los aspectos que considera el documento. Significado y finalidad de esta parte. ¿Cuál es el papel del catequista? Se puede partir de métodos inductivos que acumulan ejemplos o deductivos a partir de las verdades de la forma. Pero es importante tener, por lo menos incipientemente, en inicio, una cierta fórmula que el chico pueda recordar mejor. No olvidarse todo lo que tiene que ver con la experiencia. Desarrollo de la actividad y de la creatividad de los catequizandos debe ser un objetivo de cada encuentro. No podemos darles todo hecho. Ellos deben hacerse parte, guardar en su corazón y sacar de ahí lo mejor. Consolidar los grupos. Por último, la parte quinta, la catequesis según la edad, significado del fin de esta parte. La catequesis de niños, también de la adolescencia, de los jóvenes, de los que no frecuentan la escuela, de los que no frecuentan la iglesia, diríamos también hoy, la catequesis de adultos. La pastoral del ministerio de la palabra. La pastoral del ministerio de la palabra se realiza teniendo en cuenta el dinamismo propio de esa palabra que quiere llegar a todos. Bueno, el documento se detiene analizando la voluntad de Dios que se hace uno a través de
los recursos que tenemos, ¿no? El capítulo 3 habla de la formación de los catequistas, una formación teológica doctrinal. En esto cada uno va creciendo, busca los materiales, se informa, participa de los cursos para conocer mejor la palabra y la forma antropológica, es decir, qué es el hombre, cuál es la situación de la persona hoy, y metodológica, catequísticamente, incluyendo todo. Hoy le agregamos metodológica todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, ¿verdad? En fin, dar catequesis es un arte. Es necesario cuidar la vida espiritual de los catequistas y la formación de los catequistas. Los instrumentos de trabajo hay que cuidarlos mucho, aparece ahí los directorios catequísticos, hay que preparar los programas, elegir los catecismos, los textos didácticos, que es lo que vamos a hacer nosotros cuando hagamos estos temas que tenemos pensado. Después viene temas de coordinación, de organización, en el orden internacional, en el orden diocesano, que solamente son noticias para dar. Ahora pasamos al otro, que es acá, lo puse en paralelo para que tengamos la posibilidad de observar qué es lo que se presenta. A ver, ahí. Miren, en la columna a la izquierda está el catequesis, el directorio catequístico general del 97, y en la de la derecha tenemos el directorio catequístico general del 2020, o sea, salido en marzo del 2020. Acá dice Congregación para el Clero, acá para la promoción de la nueva evangelización, es otra área. Esto me gustó porque termina posicionando la catequesis en el marco de... termina posicionando la catequesis en el marco de la evangelización y no solamente como una posesión del clero. Veamos rápidamente las propuestas y algunas temáticas. Acá dice prefacio, acá dice presentación. Acá exposición introductoria, el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Otra vez comienza con el tema del mundo. Acá la introducción. Yo lo puse más o menos para que veamos qué temas se repiten, qué tema puede salir mejor en un lado o en otro. Acá sitúa con una imagen bíblica. Un sembrador salió a sembrar. ¿En qué mundo se siembra? ¿Cómo es la recepción de esta palabra? Una mirada al mundo desde la fe. El campo del mundo de hoy, el tema de los derechos humanos, la cultura y las culturas, diversas culturas, muchas culturas. No tenemos un solo modo de ser niño, de ser joven, de ser adolescente, de ser adulto. La situación religiosa y moral del mundo de hoy. Esos análisis uno lo tiene que buscar, leer, conversar con personas que sepan para ir internalizando, y después cuando tiene que hacer el encuentro tiene vocabulario, tiene ideas, tiene figuras. Dentro de ese campo del mundo, la iglesia y la fe de los cristianos, la vida interna de la comunidad eclesial, se manejará fuera del mundo, dentro del mundo, cómo son las sensibilidades que tenemos en la iglesia. Si no, no podemos perder la realidad. Y dentro de la iglesia y de que está dentro del mundo, la situación de la catequesis, o sea, de aquello que tiene como ámbito, que tiene como objetivo transmitir la fe. ¿Cuáles son los aspectos de vitalidad de la catequesis y de los problemas? Nosotros recibimos a los chicos que vienen del mundo, con las familias que están en el mundo. Y nosotros queremos proponer una vitalidad y estar atentos a sus problemas. Ahí se realiza la siembra del Evangelio. Cómo leer los signos de los tiempos y algunos retos para la catequesis en este ámbito. Por ejemplo, un tema concreto del mundo de hoy, de los retos y los signos de los tiempos, es la virtualidad, los nuevos modos de comunicarnos que tenemos, en fin, la pandemia, que no sabemos si pasará, si vendrá otra. O sea, hay que dar una respuesta de la fe, una respuesta esperanzadora. Bueno, acá hay una primera parte del 97, dice, la catequesis, la misión evangelizadora de la iglesia. La otra, del 2020, la catequesis y la misión evangelizadora de la iglesia. O sea, los dos sitúan ya la catequesis en un aspecto evangelizador. No es tanto una formación estructural,
sino una misión evangelizadora. En el primero parte el mandato de Cristo, y acá no nos dice nada, pero en el capítulo primero volvemos al tema de la revelación. Dios se reveló porque tuvo ganas, porque nos amó primero. Se dio a conocer y dio a conocer el plan de la revelación. Revelación y transmisión, igual, capítulo 1 coincide. Bueno, en el 97 se habla de la revelación como un designio lleno de bondad de parte de Dios. La revelación con hechos y palabras, Jesucristo es el mediador y plenitud de la revelación, la transmisión por medio de la iglesia, a través de la acción evangelizadora, en un proceso de evangelización. Evangelización no es tirar palabras al aire, sino un proceso que hay que cumplir, y entre ellos está el ministerio de la palabra en la evangelización. Y las formas del ministerio de la palabra. Acá ya se detiene sobre el 71, del año 1971, un poco más explícito. Convocatoria y llamada a la fe se realiza por el ministerio de la palabra. La función de la iniciación cristiana. La educación permanente es obra evangelizadora por la palabra. La función litúrgica y la función teológica. La conversión y la fe, el proceso de conversión permanente. Diferentes situaciones socio-religiosas, la evangelización socio-religiosa que hay que tener en cuenta según la comunidad que te toque. Y la mutua conexión entre las acciones evangelizadoras correspondientes a estas situaciones. Bueno, esto es una presentación más general, como ustedes ven, si bien nombra a Jesucristo, pero un marco general. Acá se detiene en 2020, y es significativo, por lo que venimos diciendo siempre, en Jesucristo, revelador y revelación del Padre. Revela el plan providente, Jesús anuncia el evangelio de la salvación, la alegría de la salvación, va a decir el Papa Francisco. Vuelve a insistir, la fe en Jesucristo es respuesta a Dios que se revela. Acá habla de Dios en general, en términos generales, acá habla de Jesucristo. La transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Revelación y evangelización también es lo mismo que el tema del proceso de evangelización. Si la evangelización es un proceso, también la catequesis hay que verla así. La evangelización en el mundo contemporáneo, estamos en una nueva etapa evangelizadora. Acá la descripción estuvo antes, está más arriba, si ustedes se acuerdan, está acá, ¿ve? En esta parte. Y acá lo dejo para después de hablar de Jesucristo, hablar de la situación del mundo, el mundo contemporáneo, y de la catequesis, el servicio y la nueva evangelización. Ustedes son, amigas catequistas, las de la nueva evangelización, una nueva iglesia, un nuevo modo de creer, de seguir y de amar a Jesús. La catequesis debe promover la salida misionera. La catequesis también con iniciación al mundo de la misericordia divina. Y esto me gustó mucho, la catequesis como laboratorio de diálogo. Ustedes saben que Fratelli Tutti insiste mucho en ese tema. Fíjense, en el capítulo 2 también tenemos acá un paralelismo medio vacío, vamos a ver cómo se compensa. La catequesis y el proceso de la evangelización. La catequesis comienza, como ya les conté en el primer video, con el primer anuncio. Y recién viene el catecumenado. La catequesis está al servicio de la iniciación cristiana, o la iniciación a la vida en Cristo, le habíamos dicho. Es un momento esencial del proceso de evangelización. Es el puntapié. Todos los chicos que fueron confiados a ustedes en todos estos años estarán o no en la fe, según hayamos sido eficaces o no. La catequesis está al servicio de iniciación cristiana, y cuáles son las características fundamentales de la catequesis de iniciación, eso ya lo fuimos conversando. Al servicio de la educación permanente también. Y hay múltiples formas de catequesis permanente. Acá no hay un paralelo, seguimos avanzando. Catequesis en ciencia religiosa escolar, esto es la catequesis en la escuela. Educación cristiana familiar, catequesis en enseñanza religiosa escolar. Se nombra a la familia en el contexto del escolar. Acá ya entramos en el capítulo 3, o sea que no tenemos un capítulo paralelo en el 2020, ¿ven? Que se van dejando algunas cosas de lado y se pone acento en otras. La naturaleza, finalidad y tareas de la catequesis. Acá, en el 1997, la catequesis, acción de la naturaleza eclesial. Es decir, está en la misma naturaleza de la iglesia el trabajo por la catequesis.
¿Cuál es la finalidad? Es la comunión con Jesucristo. Bien, esto es lo que dijimos. Jesucristo, centro, fundamento y fin de la vida cristiana, nos revela, en primer lugar, al Dios Trino. En segundo lugar, a nuestra respuesta de fe y nos orienta cómo debe ser. La finalidad de catequesis es la profesión de la fe trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso debe estar grabado. Yo quisiera que lo trabajemos con un signo y que no dejemos pasar el domingo de la Trinidad. La tarea de la catequesis realiza su finalidad. Tarea ayuda a conocer, a celebrar, a vivir y contemplar. Grábense esto, grábense. La tarea fundamental es la catequesis, ayudar a conocer, a celebrar, a vivir y contemplar el misterio de Cristo. ¿Cuáles son otras tareas relevantes de la catequesis? La iniciación y educación para la vida comunitaria y para la misión. Ayuda a conocer, celebrar y vivir, contemplar el misterio de Cristo. Y además, vivir en comunidad y educa para la misión. La educación para la vida comunitaria e iniciación a la misión. Este aspecto de lo que nosotros llamamos es la etapa apostólica, ¿no? Hay que ponerle onda ahí, buscar muchas imágenes, todo eso que tenga que ver con el mundo que los chicos se encuentran y donde el chico puede dar una mano o pensarse y formarse para eso. El catecumenado bautismal ha de ser una estructura y gradualidad, y es el inspirador de la catequesis en la iglesia. El catecumenado bautismal es según el bautismo de los adultos, que yo les conté muchas veces que se hacía en los primeros siglos de la iglesia. Si nos detenemos ahora en el paralelo, de acá del 2020, está dicho con otro lenguaje, pero es lo mismo que dijimos acá. Hay una relación íntima en la naturaleza de la catequesis entre querigma, primer anuncio, y catequesis. Y el catecumenado es la fuente de inspiración, es lo que estamos diciendo acá, el catecumenado bautismal, el catecumenado. La catequesis en el proceso de evangelización, otra vez el querigma y la catequesis, la iniciación cristiana y la formación permanente a lo largo de la vida. La finalidad y las tareas de la catequesis: conocimiento, celebración, formar en la vida, enseñar a orar, introducir a la vida comunitaria. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque cuando ustedes pongan actividades, deben poner actividades que le enseñen estas cosas a los chicos. Los chicos, además de conocer las fórmulas doctrinales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedan tener una bajada en cada uno. Conocimiento, celebración, vida moral, enseñar a orar, introducción a la vida, ¿no? La fuente es la catequesis otra vez, la Sagrada Escritura, tradición, el magisterio, la liturgia, la teología, y acá agrega la cultura cristiana y la belleza. Qué importante eso para lo que hablábamos de las inteligencias múltiples, al acceso a Dios a través de la belleza. Piénsenlo y vayan trabajándolo, a través de la cultura en general y la cultura cristiana en particular. Después, la segunda parte se detiene en el año 97, parte izquierda, el mensaje evangélico. Capítulo 1, normas y criterios para la presentación del mensaje evangélico. Rápidamente, la palabra de Dios, las fuentes del mensaje de catequesis, la fuente y las fuentes. La fuente, palabra de Dios y tradición, y las fuentes pueden ser manuales, magisterio, en diversos órdenes. El cristocentrismo, otra vez volvemos, pero es un cristocentrismo acá trinitario. Cristo no está despegado del Santísimo Trinidad. Donde está Cristo, Padre y Espíritu Santo están presentes. Anuncia la salvación. Esto subrayenlo, el mensaje de liberación. Solo en Cristo y en la comunión de la iglesia podemos ser verdaderamente libres. Por eso, la eclesialidad del mensaje evangélico. Otra vez volvemos con el tema de carácter histórico. Sí, la revelación de Cristo no fue una cosa amorfa que hubiera dejado el mundo de lado. Está historizado. Por eso se habla de inculturación, meterse en la cultura, hablar en los términos de la cultura, mostrar imágenes de la cultura y cómo el mensaje del Evangelio llega ahí. En la integridad del mensaje cristiano, sin teniendo en cuenta todo lo que el Señor reveló, pero de manera orgánica y jerarquizada. Yo le había hablado de la jerarquía de la verdad. Un mensaje significativo para la persona humana. No podemos conformarnos solo con que el chico aprenda una fórmula, sino debe ser significativo para él.
ayudarle a cambiar, vivir de otro modo. Bueno, después habla de la metodología. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, el directorio catequístico. Bueno, ya se detiene más en otros ámbitos que son de manuales, digamos, como el catecismo de la Iglesia y el directorio catequístico, donde se encuentra condensado el contenido que se debe enseñar. Sería interesante que las catequistas hubieran leído el catecismo de la Iglesia Católica una vez, por lo menos detenidamente. Entre dos se pueden juntar, ir leyendo de a poco y avanzando de a poco. Pero acá subrayo el cristocentrismo trinitario y la sublimidad de la vocación de la persona humana. Dos cosas. ¿Quién es Dios? Cristocentrismo trinitario. ¿Quién es el hombre? La persona humana. Después vuelve sobre la escritura, la tradición. Avancemos sobre el lado izquierdo. Ven que no tenemos tanta correspondencia del otro lado. Los catecismos en iglesias locales, es importante generar catecismos propios, es lo que estamos tratando de hacer nosotros. La creatividad de las iglesias locales respecto a la elaboración de los catecismos. Acá del otro lado, para ir avanzando, se habla del catequista. La identidad y vocación, obispo, presbítero, diácono, los consagrados, los laicos catequistas, que sería el caso de ustedes. Lo primero que se nombra es los padres sujetos activos, padrinos y madrinas. Todo esto lo venimos haciendo nosotros, colaborando al servicio de los abuelos, miren qué interesante, y por supuesto el reconocimiento de la gran labor de las mujeres. De hecho, todos ustedes son mujeres al servicio de la catequesis. Después está la formación de los catequistas, naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas. Volvemos a insistir. Espiritualidad misionera evangelizadora, formación integral, estilo, entramos acá, estilo de acompañamiento, no de clase, no de maestra, no de notas, estilo de acompañamiento, ir generando una cierta cercanía y amistad. Una coherencia entre los estilos formativos y suscitar, esto es muy importante, la autoformación. Que el chico o el que recibe la catequesis quiere seguir formándose. En una dinámica de laboratorio en contexto grupal. Es lo que se hace cuando uno está con la catequesis, lo que hace es un laboratorio en miniatura, con un ejemplo, y después los padres lo desarrollarán. La dimensión de la formación, esto es muy importante, catequista. Ser y saber ser. La catequista se habla de ser y saber ser. Madurez humana, cristiana y conciencia misionera. Saber lo que se va a transmitir. Formación bíblico-teológica, como decíamos antes, conocimiento de la persona, el conocimiento antropológico y del contexto social. Estas cosas no nos deben resultar ajenas. Uno las profundizará, otro lo dirá de un modo, otro lo dirá del otro, pero lo tenemos que tener registrado en nuestra conciencia al tiempo de elaborar los catecismos. Ser y saber y saber hacer, o sea, la pedagogía y metodología catequística. ¿Soy catequista? Sí, ok. ¿Y lo sabés ser? ¿Tenés madurez humana, cristiana y conciencia misionera? ¿Qué sabés de la verdad de la fe, de lo que vas a transmitir? De lo bíblico, teológico, de la persona en el contexto social. ¿Y qué conocimiento pedagógico y metodológico? La formación catequística de los candidatos, los centros de formación, eso ya es medio específico. Ahora pasamos acá, en la parte izquierda, a la tercera parte. La pedagogía de la fe. ¿Ven? Siempre más o menos seguimos el mismo ritmo. Uno solo es el maestro escrito. La pedagogía de Dios. ¿Cómo es la pedagogía de Dios? Que es fuente y modelo de la pedagogía de la fe. Hay que mirar cómo trabaja Dios. Este es un directorio muy lindo del 97. La pedagogía de la fe, la pedagogía de Cristo, la pedagogía de la Iglesia. Y no olvidar que está el Espíritu Santo en todos los recursos y la onda que le ponemos a la catequesis al Espíritu Santo. Por eso la pedagogía divina sustenta a la catequesis de la fuerza del Espíritu. Volvemos, fidelidad a Dios y fidelidad a la persona. Todo Dios, pero en los tiempos y formas de la persona humana. Dios actúa con condescendencia, se abaja y para poder realizar una escuela para la persona.
evangelizar educando y educar evangelizando. Esos términos son muy importantes. ¿Cuáles son los elementos de la metodología? Los diversos métodos en la catequesis. Método inductivo y deductivo, como ya se lo expliqué antes, promoviendo la actividad y la creatividad de los catequizantes y enseñándoles a gustar la comunidad, valorar su persona y la catequesis como momento de encuentro. Veamos la parte derecha. Proceso de la catequesis, de la pedagogía de la fe. A mí me interesa de acá subrayar esto. Criterios para anuncio de mensaje evangélico. Primer criterio, trinitario y cristológico. Volvemos. Santísima Trinidad y Cristo. Es histórico salvífico el valor de la historia y de la vida como un lugar donde se revela a Dios. Otra vez, insistencia. Primacía de la gracia y de la belleza. De la belleza. El criterio de vivir en la iglesia y la unidad e integridad de la fe. Acá agrega, en la pedagogía de la catequesis, la relación con las ciencias humanas, o sea, la ciencia de la pedagogía en general que ayudan a la vida de la fe. Habla del catecismo de la Iglesia Católica, lo mismo que lo había hecho en el 97, un poco más arriba. Y la metodología de la catequesis, que está acá en el capítulo 2, el capítulo 2 está acá en el capítulo 7. Acá me interesa subrayar el capítulo 7 del lado derecho. Primero, hay pluralidad de métodos, pero no tiene que estar ajena a la experiencia humana, la memoria y el lenguaje. El lenguaje de la catequesis es un lenguaje narrativo a la altura de la percepción de los chicos. No puede ser abstracto. Es el lenguaje del arte, por eso la belleza y el arte hay que enseñarles a buscar. Imágenes, música, si no saben cantar, busquen buenos cantitos, juegos, el silencio. Y acá agrega en el 2020 el tema de los instrumentos digitales, justo ahora lo que nos toca realizar. Cómo se consolida en el grupo y el espacio catequístico ha de generar un clima propio para el encuentro de la fe. En la parte izquierda, cuarta parte, los destinatarios de la catequesis. El reino de Dios es para todos. ¿Quiénes son los destinatarios de la catequesis? Todo creyente debe ser catequizado, tiene necesidad y derecho. Y debe recibir una catequesis adaptada a su persona y a las circunstancias en las que vive. Una catequesis hecha por edades. Acá la catequesis de la infancia y de la niñez tiene un rasgo propio. Niños que no tienen apoyo religioso familiar o que no frecuentan la escuela, también es para tener en cuenta. Bueno, del lado derecho tenemos la catequesis en la vida de las personas, catequesis y familia. Todo el tema de la catequesis en la familia, con la familia, las instrucciones pastorales, los nuevos escenarios familiares, hay que prepararse para eso, ya lo saben ustedes, lo están viviendo. Del otro lado se habla también de la catequesis de los jóvenes, la catequesis de los ancianos, catequesis para situaciones especiales, mentalidades y ambiente, de los marginados, de los diferenciados, de los discapacitados, catequesis según el contexto socio-religioso, fíjense, de la religiosidad popular, en una situación de pluralismo y complejidad, ese es nuestro mundo, en un contexto ecuménico en relación con los judíos, con las otras religiones, con los nuevos movimientos religiosos, o sea, no hay que tirarle tierra a nadie, hay que tratar de dialogar y de valorar todo lo bueno, pero eso necesita mucha atención y preparación. Y según el contexto sociocultural, otra vez aparece acá el tema de la inculturación, o sea, la catequesis se realiza de un modo accesible. Otra vez acá el tema del lenguaje, no olvidarse de los medios de comunicación, estar atento al ámbito de las tendencias culturales y cómo se vive en las iglesias locales. No es lo mismo hacer un catecismo para Buenos Aires que para nosotros. Por eso acá ya se va a detener en el tema de la iglesia particular, en este caso sería la iglesia particular de Salta, ya habla más de la organización,
Los lugares vía la catequesis, como la organización de la pastoral catequística, son solamente notas, pero lo más jugoso para nosotros estaba allá arriba. Bueno, volvamos acá y veamos acá qué elementos nos van a aportar. Fíjense acá, entre la catequesis con adultos, con ancianos, con los migrantes, con los inmigrantes, ¿no? En el 2020, hace poquito que salió catequesis en la cárcel. Miren el ancho mundo de la catequesis, ¿no? Uno a veces piensa que catequesis solamente es la de los niños. La tercera parte, la catequesis de iglesias particular, igual que acá a la izquierda, pero ya habla las iglesias en general, orientales, las parroquias, las asociaciones, movimientos, la escuela, en fin. Y la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, igual que acá, hace un excursus sobre la situación del contexto urbano, si es rural, las culturas locales tradicionales, la piedad popular, la necesidad de incluir eso. ¿Se acuerdan los signos que hablábamos? Los santuarios y peregrinación, el tema de la relación ecuménica, el pluralismo religioso. Hay que proyectar en el contexto de las otras religiones la valoración de los chicos de lo que sea noble y bueno de las otras religiones y movimientos religiosos. Fíjense acá, dice catequesis algunas cuestiones de bioética, es interesante. Catequesis en la era digital, el compromiso ecológico, la opción por los pobres, el compromiso social, el ambiente del trabajo. Todo esto puede ser vertientes para hacer actividades con los niños, despertarle a los chicos el gusto de ese amplio ancho. Acá habla de la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Si le hablamos de todo eso, seguramente los chicos querrán avanzar sin salirse de la cultura de la que vienen. Y acá al último, los organismos al servicio de la catequesis. Quería leerles esto así en paralelo para que veamos los temas comunes y dónde poner acento. Todo este material se los envío, como este video que estamos grabando ahora, y que les quede a ustedes para poder ir repasando. Todo esto no es más que el trasfondo de lo que vamos a empezar a trabajar y que será mucho más práctico que toda esta realidad que vamos presentando, pero que ayudan a la práctica, que nos ayudan a concretar en la práctica una catequesis sólida. Y el lenguaje del directorio del 67, del 71, del 97, del 2020, debe estar en ustedes. Tienen que saber cómo catequizar. Muchas gracias y sin asustarse, seguimos avanzando.